nos está a todos enseñando, a todos madurando, a todos haciéndonos crecer, fortaleciéndonos, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Y en su carta dice que no nada más nosotros, sino consideremos que muchos de nuestros hermanos están por todo el mundo también padeciendo, teniendo situaciones en sus vidas, pero Dios dice que nos fortalecerá a todos, ¿verdad? Al final nos fortalece y nos establece. O sea, tiene un propósito Dios en la vida de cada uno de nosotros y no en vano atravesamos lo que estamos todos pasando en cada momento de nuestra vida, ¿verdad? No estamos solos y eso es lo que nos da mucho ánimo, el saber que Dios está con nosotros y no nos deja. Nunca te dejaré, ¿se acuerdan? Lo que habíamos meditado, no temas, yo estoy contigo. Hoy vamos a ver un mensaje a la iglesia de Sardis, que está en el capítulo 3 de Apocalipsis. Hemos venido viendo como el tema principal que Jesús da a cada iglesia según su necesidad, y hoy vamos a ver que la necesidad de esta iglesia era que tenía que ser vigilante. Y vamos a leerlo, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus. Mira cómo se revela Jesús en esta ocasión, como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vengo sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ven? Entonces vamos a ver el primer punto, pues el verso 1. Jesús escribe a esta iglesia en Sardis. Muy curiosamente, esta iglesia que estaba en esta ciudad de Sardis, una ciudad edificada en una colina, según lo que ahora es parte de Turquía, en una colina así alta, un monte alto, y estaba amurallada también. Era muy difícil conquistarla, pero sucede que 2 veces en la historia fue conquistada, pero por descuido de sus vigilantes. Mira qué paralelismo y qué curioso. Esta ciudad fue conquistada 2 veces por una razón: por el descuido de los vigilantes. No estaban vigilando bien, entonces los enemigos entraron por los acantilados. Era muy difícil, casi imposible de conquistar esta ciudad, porque estaba en un lugar muy difícil para escalar, entonces era muy fácil combatir a los enemigos. Pero por cuanto ellos no vigilaron todo el tiempo, fue conquistada 2 veces. Entonces, mira, es el mismo mensaje, pero espiritualmente. Jesús le dice, se revela primeramente aquí Jesús, y ese va a ser el mensaje principal, de que tenemos que ser vigilantes en nuestra vida para no ser destruidos, no ser conquistados. Al contrario, Él quiere que nosotros conquistemos. Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 iglesias. ¿Quién tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 iglesias? ¿Quién? Jesús, ¿verdad? Estamos leyendo. Escribe a la iglesia en Sardis. Si quieres tú tener tu Biblia, mejor, porque a veces yo pongo la letra muy chiquita para que no te distraigas. Ya después en tus apuntes tú las puedes leer en tu teléfono más claro. Pero las letras principales son las que están las más grandecitas. Ese es el texto principal. Lo demás después tú lo repasas con calma. Dice, escribe al ángel de la iglesia, al mensajero de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Jesús se revela ahora como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Vemos viendo que en cada mensaje siempre Jesús revela algo de su persona que la iglesia está necesitando. Jesús siempre va a revelarse, Dios el Padre va a revelar siempre a Jesucristo,
a tu vida según lo que tú estás necesitando. Siempre es así. Dios va a revelar lo que tú necesitas. Siempre que al abrir las Escrituras, Dios siempre te va a hablar a tu corazón para revelarte algo que tú estás necesitando. En este caso, ellos están necesitando el saber quién tiene la plenitud del Espíritu Santo. Ellos necesitan saber y conocer y experimentar la plenitud del Espíritu de Dios. Mira, Él se revela como el que tiene las 7 espíritus de Dios. ¿Qué significa 7? No que sean 7 espíritus, sino el 7 muestra la plenitud, lo que está completo. Acuérdate que Dios descansó en el día séptimo porque la obra estaba terminada y Él descansó. Y así el número 7 siempre indica la plenitud, lo que está terminado, lo que está ya completo. Entonces el Espíritu Santo se revela aquí como 7 espíritus, porque es el Espíritu completo, es el Espíritu pleno, el que tiene Jesús. Y ese Espíritu no lo tiene ninguna religión, ninguna denominación en la tierra, solo Jesucristo. Él es el ungido, el enviado de Dios, con la plenitud del Espíritu mismo de Dios. Por eso Él dijo, en Isaías dice, reposará sobre Él, sobre Jesús, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aquí menciona 7 espíritus, ¿verdad? 7 funciones, por así decirlo, pero es el mismo Espíritu de Dios. Entonces, reposa sobre Jesucristo. En Lucas, él leyó, pasó al frente Jesús y leyó delante de todos, diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces el Espíritu del Señor está todo plenamente sobre la vida de Jesús. Y por eso nosotros estamos no en una religión, nosotros estamos en Cristo, ¿verdad? Dios nos ha dado el regalo más grande, aparte de la existencia, nos ha dado una nueva naturaleza divina. Cuando creemos en el Evangelio, Dios nos coloca en su Hijo. No estamos en una religión, sino estamos en el Hijo de Dios, estamos en Cristo. Por eso el Espíritu Santo podemos disfrutar de Él. Por eso podemos disfrutar del pleno Espíritu de Dios como Jesús, porque estamos en Él, estamos en Cristo. Por eso los 7 ministros, habla aquí los 7 estrellas, las 7 estrellas que también están en la mano de Jesús. Las 7 estrellas son la plenitud de los ministros de Dios, es decir, todas las personas se convierten en mensajeros. Una vez que reciben el Evangelio, una vez que recibes el Espíritu de Dios, que está tu vida posicionada en Jesucristo, tú también recibes el mismo Espíritu de Dios para que camines en acuerdo y en unidad con Dios. Entonces Dios te convierte en un mensajero también, en un ministro, y tú estás en la mano de Jesucristo. Esto es bien importante entender porque a mi vida llegó el Evangelio, llegó el Espíritu Santo por medio de un mensajero. No sé cómo llegaría a tu vida, pero lo más seguro es que alguien te haya hablado a ti de Jesús. Alguien te habló de Cristo y por eso estás aquí, ¿no? Yo me acuerdo cuando mi mamá, yo vi un cambio en ella y eso me llamó tanto la atención. De verdad que yo quise saber qué estaba oyendo ella o de cuál estaba fumando, porque yo estaba fumando una que iba el efecto rápido, pero ella yo veía que mantenía una paz, una tranquilidad envidiable, una alegría que yo la vi diferente. Vi un cambio, ella no me proclamó nada, simplemente vi en ella un bienestar diferente. Y eso me llamó la atención y fui a ver qué se estaba metiendo. Y sí, estaba en una terraza, en un lugar con un grupo muy pequeño, éramos como 8 o 10, bueno, conmigo yo creo eran 9 o 10 personas sentados, y un hombre empezó a hablar el Evangelio, tan sencillo, tan claro, y me cayó la ficha, como dicen, entendí el amor de Dios. Bueno, no sé qué pasó, pero eso sucede cuando Dios te concede el que abre tu oído, abre tu entendimiento y su vida de Él llega a ti. Llega a la vida de Dios y ahí naces de nuevo por oír el Evangelio, oír el mensaje de Dios, y de ahí empecé mi caminar con Dios también. Y así sucede, yo creo, con
Todos nosotros, alguien te habló de Cristo. De alguna manera fuiste gradual, en algunos fue más dramático que en otros, pero oíste. ¿Y qué pasa? Sigues oyendo lo que Dios dice y eso te alimenta con la vida de Dios, ¿verdad? Entonces, la plenitud del Espíritu viene por medio del Evangelio, por medio de estos ministros también. Ahora tú eres un ministro, eres un mensajero, le hablas a otros también de Jesucristo. Y el mismo Espíritu de Cristo viene a través del Evangelio, de lo que tú hablas a otras personas, para que también ellos reciban esta vida. Esto es maravilloso, ¿no? Cómo la vida de Dios puede fluir así de persona a persona. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Ves? Son los ministros de Dios, los canales de Dios. Él los constituyó, Él los estableció, Jesús, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, a fin de madurarnos para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Dios no quiere que seamos inmaduros. Que me hizo fuchi, que me hizo un feo, ya no voy, ya no me congrego. Esos niños fluctuantes, ¿no? Que andan, pues va a otro lugar donde sí lo traten bien, porque no ha madurado. Es normal cuando empiezas a caminar que tienes muchos complejos y como un niño necesita ser atendido, necesita ser cuidado, necesita la leche, ¿verdad? Espiritual, los fundamentos, y hacen berrinche los niños, está bien, pero Dios no quiere que nos quedemos ahí, sino que vayamos creciendo, madurando, hasta convertirnos, como dice aquí, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, en quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué bonito, ¿no? Cómo Dios nos establece en un cuerpo, en una congregación, en una familia, y unos van más maduros que otros, pero nos estamos ministrando unos con otros, estamos creciendo en la familia de Dios. Entonces, muy importante saber esto, que la vida de Dios está en nosotros, fluyendo, haciéndonos crecer, haciéndonos madurar, ¿ok? Y tú también eres un portador de esta vida para los que no la tienen, para comunicar a otros el Evangelio también. Ahora, Jesús le dice, yo conozco tus obras, le dice a esta iglesia. A todas les dice lo mismo, ¿verdad? Yo conozco todo lo que tú haces. Que tienes, en este caso le dice que tienes nombre que vives, pero estás muerto. Qué fuerte, ¿no? Qué palabra. Tienes nombre que vives, le dice a Sardis, a la iglesia de Sardis. Tienes nombre que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vengo sobre ti. Fíjate qué fuerte esta palabra para esta iglesia. Le dice, tienes nombre que vives. O sea, seguramente se congregaban, tenían un sistema muy bien organizado, tenían un nombre, quizás se llamaban de alguna forma un título, ¿no? Y ellos se decían ser cristianos porque en un momento sí creyeron, recibieron la vida de Dios, pero ¿por qué dice Jesús, estás muerto? Yo lo entiendo que están muriendo, porque dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, era una congregación, un grupo de gentes moribunda, se estaban muriendo. Y tú sabes que la muerte no significa que dejas de existir, la muerte significa que te separas de Dios. El mundo entero que está bajo el maligno y que no ha recibido el Evangelio, no ha recibido la vida de Dios, dice la Biblia que está muerto, quiere decir que está separado de Dios, y que cuando mueren eternamente no significa que dejan de existir, sino que van a una eternidad sin Dios, separado de la vida de Dios. Se le llama el infierno, un lugar donde el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Siglos de los siglos, esa es la muerte eterna. No que dejan de existir, sino que están separados para siempre de Dios. Entonces, esta iglesia se estaba muriendo.
es decir, se estaba separando de Dios. Tenían sus liturgias, tenían sus formas religiosas, cumpliendo sus obligaciones de la religión, sí, todo eso, pero no tenían la frescura de una relación con Dios. Eso es la muerte, cuando no hay una relación sincera, real con Dios. Si tú nada más lo que tienes es una costumbre religiosa de asistir a un lugar o de hacer ciertas cosas, lo que sea, por costumbre, pero quizás estás muerto. Porque si no tienes una relación con Dios, tienes existencia y tienes una vida temporal de tu cuerpo nada más, pero no tienes un ambiente con el cual relacionarte eterno. Y eso solamente te lo da Jesucristo. Cuando tienes una amistad con Él, cuando tienes una relación sencilla, de corazón a corazón, sincera con el amado, tú tienes vida y tienes vida eterna. Y esta vida de Dios es lo más precioso que tú tienes que atesorar, guardar y cultivar, porque si no está el peligro de morir. Dice, te voy a leer una escritura que me llamó mucho la atención, hablando de lo que es la muerte espiritual, lo que es morir, es separarse de Dios. Hay una reprensión aquí en Hebreos 3:7 que dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación. Y dije, fíjate, Dios le dice, siempre andan vagando en su corazón, he ahí el peligro, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, mis formas. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esa es la muerte, cuando tú te apartas de la vida de Dios. ¿Cuándo te apartas de la vida de Dios? Cuando no le crees más a Dios. Lees la Biblia sin creerle. Escuchas mensajes, no los recibes, ya no los crees, ya te vuelves cada vez más insensible, te vas alejando de Dios, vas alimentando otros deseos, otros amores, vas tolerando otras cosas que en las cuales tú disfrutas, y la voz de Dios y la palabra de Dios la vas gradualmente dejando atrás y olvidando. Estás muriendo, y ese es un mensaje para todos los que están muriendo, diciendo, ¡hey! Despiértate. Dice, aquí está el peligro, un corazón que vaga, un corazón malo de incredulidad, se aparta del Dios vivo. Yo investigué la palabra malo, esa palabra, eso en Hebreos 3:7 al 12, dice, miren que en ninguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad. La palabra malo es afanoso, un corazón afanado, un corazón partido en muchas actividades. Es un corazón tan afanado y tan turbado que está confundido, está lleno y sobrecargado de muchas actividades y muy afanado. Pero solo una cosa es importante, solo una cosa es realmente vital y necesaria, que es oír a Dios. Porque si tú te dedicas tu vida, das prioridad a tener una relación con Dios donde tú le escuchas, porque su mensaje es de amor para ti, no es de condenación. Su mensaje de Él es de vida para ti, no de descalificación, es de amor y de vida. Pero si tú le das prioridad a escuchar a Dios, dice la promesa, todas las cosas se te van a dar por añadidura. Como María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Pero Marta, afanada y turbada con tantas cosas, ese es un corazón malo, un corazón que está tan lleno de muchas cositas, tan repartido en tantas cosas, que se vuelve incrédulo, y esa incredulidad lo hace apartarse del Dios vivo. Entonces, muy peligroso. Está hablando a los cristianos. Esta es una iglesia de creyentes que dice Jesús, te estás muriendo. Bueno, le dice, estás muerto. Tienes nombre que vives, pero estás lejos de mí. Lo vamos a parafrasear así. Estás lejos de mí. Ya no hay una relación fresca conmigo, sino que nada más estás conservando unos rituales, unas liturgias, por costumbre nada más, pero ya no te relacionas conmigo. Y por eso es muy, muy importante. Dice, entonces lo que tiene que hacer, bueno, dejé ahí unas escrituras sobre la importancia de
de creer en Él, ¿verdad? Como decía al principio, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, eso es beber, es cuando tú crees en Jesús, cuando tú te acercas a Él para creer lo que Él dice en su palabra. Una cosa es leer la palabra, pero otra cosa es creer lo que Él dice. Cuando tú crees en Él, es como beber. Su palabra pasa a ser parte de tu cuerpo, de tu mente, de tu vida. Eso es beber cuando tú le crees a Dios. Por eso dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Jesús hizo muchas cosas, pero solo se escribieron pocas, ¿verdad? Pero estas que se escribieron, dijo el apóstol Juan, son suficientes para que creyendo tengas vida en su nombre. O sea, la Biblia es el libro completo. Claro que hizo Jesús muchísimo más cosas, pero las que están escritas son suficientes para que tú, al conocerlas, creas, y al creer en Él tengas vida en su nombre, ¿verdad? Y otra escritura que habla acerca de cómo caminar con Dios, cómo unirnos a Él, huir de la muerte y caminar hacia la vida. Pablo le escribe a los Gálatas, que también ellos estaban desviándose de la fe, alejándose de Dios y no se daban cuenta. Les dice Pablo a los Gálatas, les dice, quiero saber eso entre ustedes. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios son que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Tantas cosas que han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace porque ustedes cumplen la ley? ¿Porque ustedes guardan los mandamientos? ¿O por el oír con fe? Sabemos la respuesta, ¿no? El que hace maravillas entre nosotros, el que nos vivifica, el que suministra el Espíritu, que nos da vida y hace grandes cosas en nosotros, lo hace solamente por una sola vía. ¿Cuál es esa vía? Por oír con fe. Dios obra maravillas en tu vida no porque guardas los mandamientos. Es que hay dos pactos, pues. Si tú te quieres poner bajo el pacto antiguo, sí, claro, guardas los mandamientos y por ello te viene bendición. Pero cuidadito donde faltes en un mandamiento, porque entonces te viene maldición. Pero en este nuevo pacto se trata de creer en Jesús y de estar atento a Él, oír con fe, oír lo que Él está diciendo. Y entonces hay bendición, hay suministro, hay una operación del Espíritu de Dios en tu vida, si oímos con fe. Te estoy hablando cómo obtener la vida de Dios por una sola vía. Dios ha establecido una sola vía, creer en Él. Creer en Él significa estoy atento a Él. Como todo depende de Él, entonces estoy atento a Él, a sus indicaciones, a su guianza, a su dirección, descanso en Él. Esa es una vida de reposo, de descanso, de confianza, porque es una vida de Dios en mí. La otra vida es yo hago las cosas, yo me hago responsable, yo le echo muchas ganas, yo vivo en mis propias fuerzas y es una vida mucho afán. Tienes que cumplir y solucionar todas las cosas por ti mismo, ¿verdad? Entonces, son dos vidas muy diferentes. Entonces, la vida de Dios viene por una única vía, es oír con fe, es creer lo que Él dice en su palabra y apoyarte y confiar en lo que Él dice. Y Él es más que suficiente, no solamente para darte vida, sino para llevar a cabo un crecimiento que nadie te puede dar, sino solamente Él. ¿Está claro esto? Es a través de la fe. Porque ¿qué es lo que te aparta de Dios? La incredulidad, el no creerle. ¿Qué es lo que te une a Dios? Que tú le creas. Parece muy sencillo. Ahora vamos a practicarlo. Entonces Jesús dice, sé vigilante y afirma. Eso es bien importante. ¿Qué significa ser vigilante? Esto mismo que te estoy diciendo. Poner atención a todo lo que Él ya te ha venido enseñando en su palabra. Su palabra te revela un panorama que el mundo
no conoce. Tú puedes ver una realidad que el mundo no puede ver. Tú y yo, a través de la palabra de Dios, podemos vislumbrar y tener muy en claro muchas cosas y andar en ellas, y podemos vivir y apoyarnos en este reino invisible a los ojos naturales, pero es un reino que permanece para siempre, es un reino firme, ¿verdad? El mundo fluctúa. La gente del mundo solamente se guía por lo que ve en sus sentidos naturales, pero tú y yo nos guiamos por la fe. Según vamos entendiendo lo que enseña la palabra, vamos apoyándonos en lo que dice la palabra, sus promesas. Por eso tenemos una mentalidad diferente. Y eso es ser vigilante. Cuando estás consciente de las cosas que Dios está revelando en la palabra y te apoyas en lo que Dios está mostrando en la palabra, aunque la realidad diga otra cosa, tú vas a hacer más caso a lo que Dios dice en su palabra. Y eres tú, y en unión con Dios, quien establece cómo van a ser las cosas, no el mundo. El mundo quiere tratarnos así, en la incredulidad. Nuestros sentimientos, nuestros pensamientos nos hace como títeres y como trapo. A veces sentimos así, a veces sentimos miedo, a veces sentimos ansiedad, a veces sentimos muchas cosas que no son buenas, perversiones, ambición, envidia, muchas cosas. El mundo nos hace fluctuar nuestro corazón, ¿verdad? Está dividido el corazón. Pero cuando nosotros ponemos atención a lo que Dios dice en su palabra, eso nos da un ojo singular, una manera singular de pensar, única, bien enfocados en la realidad que Dios me está mostrando. Y eso me hace caminar con Él. Y las cosas son muy diferentes caminar con Él que sin Él. Por eso dice, sé vigilante. Eso significa ser vigilante, mantenerse despierto, alerta, velando. Velando y despierto ¿en qué? En lo que Él te ha venido enseñando, en lo que Él te ha venido hablando. Por eso dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Entonces Dios está diciendo todo lo que te ha hablado en el Evangelio. Recuerda las verdades del Evangelio. El Espíritu de Dios nunca te va a decir ningún otro mensaje diferente que Jesucristo. Siempre te va a revelar más y más de Jesucristo. Yo escuché hace muchos años el mensaje acerca de Jesús y he venido conociendo cada vez más detallado y más profundo a Jesucristo. El mismo Evangelio, Él no te va a dar otro mensaje sino el Evangelio acerca de su Hijo. Entre más va pasando el tiempo y tú vas conociéndole más detalladamente y más profundamente vas echando raíz en el conocimiento de Jesús, y eso te va transformando hacia la madurez. Por eso dice, acuérdate lo que has recibido y lo que has oído y guárdalo y alinea tu mente. Tu mente es lo que va a determinar tu vida. ¿Por qué unas personas viven en miseria? Por su mentalidad. ¿Por qué unas personas viven en una vida muy digna y muy alta y muy elevada como Jesús? Por su mentalidad. Están alineadas a la mentalidad de Dios, y eso es lo que Dios quiere, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni mis caminos los de ustedes. Dice el Señor, como son más altos mis pensamientos y mis caminos, así son mi palabra. Siempre Dios quiere que tú levantes tus pensamientos y sus caminos, así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos y mis caminos más elevados que los de ustedes. Arrepentimiento quiere decir, hazme caso a lo que te estoy enseñando, ponme atención a lo que te estoy diciendo, que mi palabra gobierne tu mente y tu corazón, porque quiero que camines a las alturas conmigo. Yo habito en la altura y en la santidad, pero también con el quebrantado y humilde. Humildad significa que alguien que depende de Dios, alguien que está dependiendo de lo que Él te dice. Y Dios nunca te va a desamparar, siempre te va a hablar la palabra, te va a suministrar. Si un milagro necesitas, un milagro va a ser. Si tú necesitas cualquier provisión que tú necesites, si tú te alineas a Él, hay provisión, hay protección. Y yo te lo digo de parte de Dios, así es, porque eso significa que Él es fiel. Pero ¿por qué mucha gente no está
recibiendo toda la provisión de Dios? Porque no ha alineado su mente a la mente de Dios. Entonces dice, acuérdate lo que has recibido y oído y atesóralo. Ese es el tesoro más grande, lo que has oído de Dios y lo que has recibido. Guárdalo y alinea tu pensamiento a esto. En una carta que escribe Juan, el apóstol, dice, les escribe, lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes. Si lo que ustedes han oído desde el principio permanece en ustedes, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes. Y de esta manera no tienen necesidad de que nadie les enseñe, porque la unción misma les enseña todas las cosas. Y esta unción, o sea, el Espíritu Santo, es verdadera y no es mentira. Según ella les enseña, permanezcan en Él. Amén. Entonces, siempre el Señor te va a guiar a permanecer más y más en Cristo, a conocerle más, enraizarte más en Él y avanzar más y más en Él. Entonces, eso es lo que está diciéndole Dios a una iglesia que se está muriendo, que se está separando de Él. Les está diciendo, vigilen y recuerden todas las cosas que han recibido y oído, guárdenlas y arrepiéntanse. Ahora, ¿qué pasa si no velas? ¿Qué pasa si no vigilas? Si no recuerdas todo lo que has recibido. Entonces dice, vendré sobre ti como un ladrón, ¿verdad? A los que no quieren venir a la vida, a los que no quieren escuchar a Dios, los que no quieren poner atención a lo que Él está diciendo. Entonces dice, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Yo he oído muchas veces que esto aparte, ¿no? Que Jesús cuando viene por segunda vez, Él va a venir como ladrón en la noche, ¿no? Cuando han oído esto muchas veces, hasta hay una película que se llama Como ladrón en la noche, haciendo énfasis en esta verdad de que Jesús viene como ladrón en la noche. Pero ¿sabes qué? Él viene como ladrón, sí, pero para con la gente que nunca oyó ni le interesó oír su palabra, la gente que rechazó su vida, que nunca quiso poner atención al mensaje del Evangelio. Ahí, sobre esa gente viene Jesús como ladrón, porque un ladrón viene a arruinar. Un ladrón viene a arruinar una casa. ¿Te gusta que un ladrón venga a tu casa? Pues no, seguramente viene a arruinarte, a robarte. Claro, cuando Jesús venga a este mundo va a arruinar este sistema, va a arruinar este mundo que le ha dado la espalda a Dios. Así es, hasta todos los reyes, los gobernantes van a decir, no queremos que Jesús reine, está escrito, lo vamos a ver más adelante, y pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Jesús viene a arruinar este mundo corrompido, obviamente, para establecer su reino de justicia. Pero Jesús viene para con nosotros, los que hemos creído, como un amante, como un esposo. Dice así, Tesalonicenses 1, capítulo 5. Acerca de los tiempos y de las ocasiones no tiene necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan, fíjate, así va a estar diciendo el mundo, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Ves? Eso es un ladrón en la noche. Viene sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a una mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, dice, ahí lo subrayé, mas ustedes, o sea, en cambio ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. ¿Ves? Jesús no viene como ladrón en tu vida. Jesús viene como un amante, un esposo por su esposa, que estamos siendo ataviados por Él mismo para nuestro encuentro con Él. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. O sea, ustedes están vigilantes, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios,
habiéndonos vestido o equilibrados o disciplinados, habiéndonos vestidos de la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Ves cómo la diferencia? Jesús viene, seguramente viene, pero ¿cómo va a venir a tu vida? ¿Como un ladrón o como un amante, como un esposo? ¿Cómo tú quieres que venga a tu vida? Tú decídelo, ¿no? Entonces nos invita a ser vigilantes, a estar despiertos, a ser diligentes en todas las cosas que hemos venido oyendo. Repasemos, abre tu Biblia y empieza a repasar aquellas cosas que Él ya te ha venido enseñando. Repásalas, deja que la palabra de Dios sea tu alimento diario que disfrutas. Dice verso 4, pero tienes unas pocas personas, pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. Oye, yo creo que en cada generación es poca, ¿no? La gente que tiene una relación viva, real con Dios. La mayoría prefieren liturgias y cosas que no exijan mucho de ellos, ni cambios ni transformaciones. Pero la gente que realmente quiere relacionarse con Dios, dice aquí, son pocas las personas que no han manchado sus vestiduras. Yo creo que en cada generación Jesús les llamó también manada pequeña, ¿no? Manada pequeña, no teman porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. Entonces son pocas las personas. Jesús dijo, porque ancha es la puerta y es amplia el camino que lleva a la perdición, dice, y la mayoría van por allí. Pero angosta y estrecha es el camino y la puerta que conducen a la vida. ¿No será esto que la relación con Dios no es que sea difícil? Al contrario, Jesús dijo, mi yugo es fácil, pero requiere toda tu atención. Eso es el único requisito. Dios no exige ahora en este nuevo pacto que guardes los mandamientos. No lo exige. Solamente te pide tu atención a Él. Toda tu atención a Él. Y Él hará. Si tiene Él toda tu atención, va a poder transformar tu vida. Si tú persistes en poner atención a lo que Él dice en su palabra, cada día esa persistencia, esa consistencia en buscar su rostro y deleitarte con lo que Él te dice, eso te va a transformar y te va a dar esas vestiduras que habla aquí. Andarán conmigo con vestiduras blancas. Bueno, está hablando de un futuro, pero dice, no han manchado sus vestiduras. Es decir, tú tienes ahora, por la fe en Cristo, unas vestiduras de justicia. Dios te ha dado una identidad, pues, una identidad de hijo amado. Tú eres una hija, un hijo amado de Dios, escogido y santo, solo porque crees en Jesús. No has hecho ninguna obra. No, Dios no está tomando en cuenta ninguna obra que tú hayas hecho. Tú puedes ser el peor de los pecadores, pero si crees en Jesús, si vienes hoy a apoyarte en la persona de Jesús y en lo que Él ha hecho, Dios te da unas vestiduras, se llama la perfecta justicia, una identidad en el Hijo amado. Dios es quien te traslada de tinieblas al reino del amado Hijo. Eso es un regalo de Dios. Entonces dice Dios, permanece atento a mí para que no manches tus vestiduras. Mantente en esa identidad que yo te he dado gratuitamente. Abundante gracia y el don de la justicia yo te lo he dado. Mi influencia está sobre tu vida todo el tiempo. Yo soy fiel, pero no te muevas de estar atento a mí. El enemigo va a querer distraerte con muchas cosas. El mundo quiere distraerte. No muevas tu atención de mí. Por eso dice, mira que tu corazón no se aparte de Dios en la incredulidad, ¿verdad? Tú eres responsable de mantener tu atención toda hacia Dios todos los días. Amén. Está claro, ¿verdad? Muy importante, es nuestra responsabilidad mantenernos atentos a Dios. Es todo lo que Él necesita para hacer grandes cosas en nuestra vida. Aquel que le suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, lo hace por oír con fe. Solamente oír con fe. Amén. Y ahí te dejo estas escrituras para que las medites, de veras medítalas. Habla sobre las vestiduras,
conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ya está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermanos, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos las obras ya de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no borracheras, no lujurias, no lascivias, no en contiendas y envidia, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Amén. Aleluya. A mí me emociona mucho la venida de Jesús, porque sé que estoy en el verdadero, estamos en el amado. Y ya terminamos con estos versículos 5 y 6. El que venciere, o sea, el que permanezca vigilante, ¿verdad? Atento a mí, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué hermoso está esto. O sea, si tú conservas tus vestiduras que Él te ha dado, tu identidad de justicia, solamente atendiendo a su voz, relacionándote de manera fresca y sincera con Dios, tú serás vestido cuando Él venga, literalmente de unas vestiduras. Yo no sé cómo son las vestiduras del cielo, pero dice serán vestidos de vestiduras blancas. Y yo leyendo más adelante Apocalipsis, vi esto y me emocioné mucho. Dice más adelante, ahí te dejé las notas, tú las lees con calma. Dice, miré, dice Juan en el capítulo 7, miré y aquí una gran multitud. Bueno, que no eran pocos, pero ¿sabes qué? En cada generación, aunque somos pocos los que creemos en Él, pero al final, una gran multitud, una recolección de todos los tiempos, una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos, de los 4 seres vivientes. Se postraron sobre sus rostros delante del trono, adoraron a Dios, diciendo amén, la bendición y la gloria. Es una alabanza a Dios. Léelo con calma, esto está maravilloso. Entonces dice que el Cordero los guiará, los pastoreará, a estos que estaban vestidos de vestiduras blancas, en medio del trono los pastorea, los guía a fuentes de aguas vivas. Dios los consuela, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Pero después, más adelante, otros capítulos, hablando de estas mismas gentes, dice, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Y a su esposa se ha preparado ya, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Dios te ha concedido guiarte a obras justas. No son obras tuyas, son obras que Dios realiza a través de tu vida, de los que creemos en Él. Dios realiza obras que a Él le agradan. Y eso no es por tu esfuerzo, es porque Él te ha concedido que andes en esas obras que Él preparó, te ha concedido. Y ese es el lino fino, esas obras de justicia. Y uno dice, ¿qué clase de obras serán? Bueno, cuando tú estás lavando los trastes, estás adorando a Dios, tú estás haciendo una obra para Él. Eso es agradable a Dios, estás viviendo en la fe. Esas son las obras de justicia. Tú estás, si eres carpintero, estás en las máquinas y cortando y haciendo muebles, o estás vendiendo aquello, todo lo haces delante de Dios y para la gloria de Dios. Dios está contigo, a Él le agrada, porque es una muy grande diferencia una persona que hace una cosa por hacerla, cuando tu motivación es que todo lo que haces lo haces para la gloria de Dios. Aunque sean unas cosas simples que hagas, cambiarle el pañal a un bebé, platicar con alguien, lo que sea, pero lo haces delante de Dios, consciente de su mirada. Todas esas obras, estás vestido de justicia, obras de lino fino, limpio y resplandeciente, porque es algo que Dios te ha concedido, que tú te vistas así, que tengas una identidad en Él y todas tus acciones son justas a los ojos de Él. Oye, vivir así todos los días es lo que Dios quiere, con una identidad de justicia. Eres justo,
eres justo delante de los ojos de Dios. Caminemos en esa justicia. Eso es lo que te va a dar a ti la autoridad delante de este mundo para representar a Dios. Es algo que Dios te ha dado, no es algo que tú consigas por tus propios méritos, por tus propios esfuerzos. Pablo dijo que cuando Él venga, quiere ser hallado no en su propia justicia, sino en la justicia de Dios que viene por creer en Jesús. Esa es la justicia que el mundo, Satanás y sus huestes reconocen en un Hijo de Dios. La justicia que viene por la fe en Cristo, esa justicia que tú alcanzas hoy solo por descansar en su amor y por vivir tu vida delante de su sonrisa. Así caminas y así haces todas sus actividades que la gente le llama comunes. Para ti todo lo que tú haces no es común, es extraordinario todo lo que tú haces. ¿Por qué? Porque vives delante de Dios. Lo que tú haces no es ordinario. Cada día que pasa es una vida de verdad delante de la presencia de Dios. Vives consciente de su mirada en su presencia y todo lo que haces, tú lo haces, es agradable a Dios, es justo. Vives en esta identidad de justicia, todo lo que haces. Y me encantó al final, casi de Apocalipsis, hablando de estas vestiduras blancas de justicia, dice Juan, escribe, vi el cielo abierto. He aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¡Wow! Jesús. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. O sea, Jesús primero, cuando subas a Él, te va a consolar. Te va a dar unas vestiduras blancas y te va a consolar. Vas a experimentar las bodas del Cordero, pero después te va a montar en un caballo junto con Él para venir aquí a la tierra a destruir a los impíos. Y de su boca, de la boca de Jesús, sale una espada aguda para herir con ella a todas las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Y en su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es Rey de Reyes y Él es Señor de Señores. ¿Ves? Nosotros somos esos reyes de Él y esos señores de Él. Amén. Entonces venimos vestidos con las mismas vestiduras de Él, montados como Él en un caballo también para... Pues yo no le llamo que es una guerra, porque pues es como si te dijera, ayúdame a matar las cucarachas. ¿No? O sea, con un cuerpo glorificado, en gloria, en plenitud, viniendo a reinar sobre la tierra. Tú y yo debemos emocionarnos con estas, alentarnos con estas promesas, porque el Apocalipsis es la revelación. Dios revela, no todo lo que tú necesitas, algunas cosas que necesitas vislumbrar de lo que viene con toda seguridad. Jesús vino la primera vez, pero viene por segunda vez y tú y yo debemos estar preparados para su encuentro. Amén. Vamos a orar, ¿qué les parece? Señor, te damos muchas gracias, Padre, por esta palabra que tú nos das tan clara, Señor, que el llamado es el mismo que tú nos has hecho desde un principio, venir a ti y rendir nuestras vidas a tu amor, porque tu bondad, tu fidelidad, tu misericordia nos acorralan para rendir nuestra vida, simplemente rendir nuestra vida a ti, Señor, a tu señorío. Sabemos que nosotros no tenemos ninguna capacidad para cambiar nuestra vida, para mejorar nuestra vida. No la tenemos. Si la tuviéramos, no hubiera sido necesario que Jesús muriera por nosotros. Pero como no tenemos la capacidad de mejorar nuestras vidas, solo las rendimos a ti y creemos en el poder de tus palabras que tienen todo el potencial para edificarnos y darnos herencia con todos los santos. Señor, queremos
de aquí en adelante poner mucha atención a cada palabra que tú has dejado escrita, para que al abrir la Biblia estas palabras salten a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, y que cada día no lo desaprovechemos para conocer y ir más y más profundo, Señor, en el conocimiento de ti, y deleitarnos todos nosotros, Señor, en cada palabra de vida que tú nos estás dando, porque ciertamente eres fiel para darnos el alimento a tiempo que necesitamos, porque cada día es importante para prepararnos para tu venida. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias, papá, porque no nos has dejado desamparados, sino que nos has dado tu Espíritu Santo, Señor, que se mueve poderosamente y nos conviertes en un canal, en un ministro, en un mensajero para otras personas también, para que también ellos reciban la vida y sean vestidos con esta justicia maravillosa que es un regalo, Señor, una identidad en Cristo Jesús. Gracias, papá, gracias, Señor. Amén, amén.